Hola, vamos a iniciar ahora el módulo 5, enfoques de género en los derechos civiles y políticos. Hablamos de los derechos humanos en oportunidades anteriores de manera como general y de manera específica hemos hablado de la dignidad y hemos hablado de la igualdad. Ahora vamos a concentrarnos en los derechos civiles y políticos. Haremos entonces como una breve introducción para comenzar en materia. La lucha por la igualdad de género es, como nos hemos dado cuenta, un proceso continuo que abarca todos los ámbitos de la sociedad, incluidos desde luego los derechos civiles y políticos. Hemos hablado del trabajo, hemos hablado de la vulnerabilidad de las mujeres en las calles y en sus casas y que no hay espacios seguros. Hemos hablado también de la discriminación que existe por las identificaciones de género y por las preferencias sexuales. Ahora nos centraremos un poco en lo que tiene que ver como con la agenda pública y con la toma de decisiones en el mundo. En el escenario global se ha avanzado, no se puede negar, significativamente en la promoción de la participación política y la igualdad entre la ley para las mujeres y personas de género diverso. De hecho, vemos ya personalidades en la política que bien tienen, digamos, como o son mujeres o hacen parte pues, de las diversidades sexuales. Vemos como por ejemplo en Colombia tenemos congresistas lesbianas, gays, la exalcaldesa de Bogotá, hay muchos casos en el Reino Unido, Estados Unidos, ya cada vez las mujeres y las personas diversas están ocupando más lugares de poder y más lugares de decisión. Eso no se puede negar. La pregunta es si será suficiente o tal vez esto porque es importante. Esto lleva desde luego pues, a que por más que se haya avanzado persisten desafíos arraigados en estructuras sociales y culturales que perpetúan la discriminación y la exclusión. Vamos a revisar acá, a examinar de manera crítica cómo el enfoque de género se aplica a los derechos civiles y políticos, destacando, como resaltando y poniendo como en primer plano, ¿sí?, la necesidad de medidas concretas, de la implementación y de la creación de medidas concretas y un compromiso como sostenido y real que permitan lograr una participación plena y equitativa en la sociedad. Así abordaremos entonces el primer tema o el primer componente de este módulo, que es la desigualdad de género y la participación política. Históricamente, las mujeres han enfrentado barreras en su participación política o para su participación política, partiendo desde el acceso al voto hasta la representación en cargos de liderazgo. En Colombia, el derecho al voto para las mujeres se adquirió apenas en la segunda mitad del siglo pasado. Estamos hablando de temas recientes, ¿sí? Y de su posibilidad de votar a la posibilidad efectiva y real de ocupar lugares políticos y de poder, hay mucha distancia. Está sucediendo en la historia reciente y contemporánea apenas. Entonces, aunque pues se ha avanzado en este tema, las desigualdades persisten, ¿sí? Según datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, para el 2020, solo el 25.5% de los parlamentarios a nivel mundial eran mujeres. Esto es un cuarto. Esta brecha refleja no solo la falta de representación, sino también la subrepresentación
de las voces femeninas en la toma de decisiones políticas, ¿sí? Son dos cosas. La cifra para Colombia se presenta así. El 20 de julio del 2022, esto es una cita que traigo de Cisma Mujer, de la organización, ¿sí? El 20 de julio de 2022 se posesionaron en el Congreso de la República 295 congresistas, 85 mujeres que representan el 29.15% y 209 hombres que representan el 70.85%. Con estos resultados finales, el porcentaje de mujeres en el Congreso mostraría un incremento de 9.44 puntos porcentuales con respecto a las elecciones de 2018 y de 2018 a 2022, para ese periodo, en donde el porcentaje de mujeres fue del 19.71%. ¿Qué nos demuestran estas cifras? Colombia aumentó, progresó en esos espacios representativos y de toma de decisiones políticas en las mujeres y además está un poco por encima del promedio mundial. No significa esto pues que seamos avanzados o vanguardistas en el tema, porque pues es también una ligera diferencia. Estamos, podría decirse, con cierta licencia en el promedio. Miremos para mostrar esto como de manera más palpable, porque a veces a nosotros las cifras no significan nada que podamos como materializar. Este ejercicio que rodó por redes sociales muy recientemente, de qué pasaría si elimináramos de las fotos a los hombres en los lugares de poder. Entonces, si en el Parlamento Europeo eliminaran a todos los hombres de las fotografías o de las cortes, o por ejemplo de la sala de seguridad en la Casa Blanca. ¿Qué pasaría si se eliminaran los hombres? Veremos cómo cuando vean las imágenes, cómo los salones se ven prácticamente vacíos, solamente llenos de sillas. Vemos unos de líderes mundiales en los que hay aproximadamente 40 personas y al eliminar a los hombres quedan 3. Angela Merkel, la reina Isabel II y una representante de uno de los países de Europa del Este. Cuando vemos esta sala de seguridad de la Casa Blanca, si se eliminan todos los hombres en una sala en los que hay aproximadamente 10 personas, solamente queda Hillary Clinton. Y en la siguiente fotografía, cuando vemos una discusión de líderes mundiales en los que parece que estuvieran viendo como un partido, un evento deportivo, hay también como 8 o 9 personas en la sala y al eliminar los hombres, solamente queda una mujer, Angela Merkel. Este ejercicio nos muestra el eco que pueden hacer las voces de las mujeres en los lugares de poder, porque, insisto, las cifras pueden no significar algo que podamos traducir nosotros en situaciones como más concretas. Con el tema de las fotografías es más chévere esa conversión, porque vemos cómo después quedan los lugares prácticamente vacíos. Pasamos entonces a decir con esto que el enfoque de género es una herramienta para la transformación. Es necesario abordar a través del enfoque de género las desigualdades arraigadas en las políticas, en las estructuras políticas y legales. ¿Esto qué implica o qué requiere? ¿Sí? Necesita el reconocimiento de las experiencias, de las necesidades y contribuciones de hombres y mujeres y personas de género diverso, ¿sí? Que son diferentes, porque entre todos tenemos necesidades distintas y deben ser consideradas de manera equitativa. Las necesidades de un hombre heterosexual no pueden ser superiores o no pueden considerarse más importantes para el Estado que las necesidades de un hombre gay o de una mujer, ¿sí? Todos tenemos necesidades que deben ser consideradas en igual nivel de valor. Esa es una tabla de equivalencias. En el contexto de los derechos civiles y políticos, pues el enfoque de género busca eliminar las barreras
que impiden la participación plena y equitativa de las mujeres y las personas de género diverso pues, en la vida pública. Para esto existen como unos tips o unas normas, bueno, unas normas no, o unos criterios que se deben considerar para la aplicación práctica del enfoque de género. ¿Sí? Veamos, tenemos 4 que están enunciadas en el texto que está a su disposición. Lo primero son las reformas legales, o sea, ¿cómo vamos a llegar a esto? ¿Sí? Las reformas legales es el primer vehículo. ¿Y a qué se refiere? Y es que las leyes discriminatorias pues deben ser reformadas para garantizar la igualdad ante la ley. Recordamos que esto nos habla desde la igualdad formal. Esto incluye la revisión de códigos penales que criminalizan la orientación sexual o identidad de género. Ser homosexual está penalizado incluso con la muerte en diferentes países del mundo y es un crimen que podría dar prisión en otros países, así como la promulgación de leyes de cuotas para aumentar la representación de mujeres y personas LGBTIQ en los cargos políticos. En Colombia con la ley de cuotas ya llevamos pues bastante tiempo en funcionamiento y vemos con las cifras que les dije al principio que respecto de nuestros propios indicadores esto ha aumentado, estando igual muy cercanos en el promedio mundial. El segundo criterio tendría que ver con la educación y sensibilización. Esto es trascendental, ¿sí? Porque se enfoca, es fundamental porque se enfoca en implementar programas educativos que promuevan la igualdad de género desde una edad temprana. ¿Esto qué implica? Pues la revisión de los currículos escolares para abordar estereotipos de género y promover el respeto a la diversidad. No sé si tienen presente que hace poco el Ministerio de Educación quería dar, como repartir unas cartillas sobre identidad de género y pues derechos sexuales y reproductivos en pues todas las instituciones educativas del país, y esto generó una controversia a nivel nacional desproporcionada, diciendo que pues estas cartillas iban a como a condicionar y a predisponer a los niños a tener orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual. Esto fue pues motivo de muchas discusiones. Se habló, pues yo lo cuento digamos como a modo de chiste, pero no fue chistoso en su momento el asunto de los rayos homosexualizadores y todas esas cosas que pasaron en ese momento coyuntural, que además sucedió al mismo tiempo de lo que estaba pasando con el plebiscito por aprobar los acuerdos de paz con las FARC, que también tienen un enfoque de género, porque la guerra tiene un enfoque de género, y que todo esto se volvió como si fueran doctrinas y como elementos conductuales para predisponer a los niños a tener identidades sexuales diversas. La cosa más perversa que ha sucedido como en este caso en tiempos recientes. Otro de estos criterios que se deben tener en cuenta es el empoderamiento económico, ¿sí? Que es el acceso igualitario a recursos económicos. Esto es esencial, es fundamental. Sin esto, todo lo demás es más lejano y más inalcanzable, ¿sí? Esto se necesita, desde luego, para la participación política. ¿Por qué? Para los accesos a los espacios y para la formación. Entonces, se deben implementar políticas que promuevan la igualdad salarial y faciliten el acceso de las mujeres y personas de género diverso al crédito y a la propiedad de las tierras, a la propiedad de los negocios, a la propiedad del territorio productivo del país. Y el último es, desde luego, una participación activa.
Es fundamental fomentar la participación activa de las mujeres y las personas de género diverso en todos los niveles de la vida política y de la vida pública, ¿no? Esto incluye la capacitación en liderazgo y habilidades de negociación, así como el apoyo de iniciativas que promuevan la participación política de grupos marginados. Las trabajadoras sexuales trans son un grupo bastante marginado, pero que tienen mucho que decir respecto a sus perspectivas políticas y sociales, no solamente del trabajo sexual, sino también de los temas de discriminación que viven en carne propia. Es una de las poblaciones que más sufre la violencia de género en Colombia y en el mundo, por ejemplo. Son círculos tan vulnerables que deben tener no solamente mayor protección, sino mayor voz, porque deben hacerse más visibles. Esto es un ejemplo de cómo podríamos hacer esa participación activa y además visibilizar todas estas problemáticas. Entonces, recapitulemos acá un poco y pensemos nuevamente en la importancia de que haya mujeres y personas de género diverso en estos espacios de discusión y de toma de decisiones que afectan a la gran cantidad de la población, por no decir a toda la población, porque no están tomando decisiones para ellos mismos. Colombia tiene, por ejemplo, una pobre regulación sobre, por ejemplo, higiene menstrual en las mujeres. Estos elementos de higiene apenas se desgravaron de impuestos recientemente. No hay políticas que permitan a las personas de la ruralidad o de lugares más apartados tener acceso a estos implementos necesarios, pues, para su higiene, ¿sí? No se contemplan tampoco este tipo de disposiciones, por ejemplo, para hombres trans que tienen esas mismas necesidades. ¿Y por qué estas cosas no se garantizan? No necesariamente porque el Estado no tenga las capacidades de asumir esas cargas, sino porque esas necesidades no están en la agenda pública. ¿Y por qué no están en la agenda pública? Porque las voces que tienen esas necesidades no están en esos lugares de representación. Entonces, de ahí, con este ejemplo, podemos entender por qué es importante que las mujeres y las personas de género diverso se encuentren en estas discusiones. Lo mismo pasa en los tribunales judiciales. Todo el tiempo se decide sobre los cuerpos de las mujeres sin tener a las mujeres en cuenta. La primera sentencia del aborto, la 355 del 2006, fue una decisión directa sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y cuántas mujeres magistradas hubo involucradas en la discusión de la Corte Constitucional? Revisen para que se asusten con el dato. Y si vemos la más reciente, la que despenaliza el aborto a mayor cantidad de semanas, digamos como que esta es en términos beneficiosos o favorables para las mujeres, puesto que tienen una ventana más amplia, ¿sí? Pero ¿cuántas mujeres también hubo ahí tomando la decisión? Porque en las intervenciones de seguro hubo muchas, tanto de mujeres como de hombres, pero y tomando efectivamente la decisión. Entonces, todo esto tiene que ver con la necesidad de que esas voces puedan opinar, se escuchen y sobre todo puedan tomar decisiones. Vemos así que pues el enfoque de género es una herramienta poderosísima para promover la igualdad en los derechos civiles y políticos, ¿sí? Acá hemos hablado mucho de la representación política, pero esto repercute necesariamente, pues, en los derechos civiles y en su garantía, ¿no? Pero pues sabemos que para su implementación se requiere un compromiso sostenido por parte de los gobiernos, de las instituciones y de la sociedad en conjunto. Desde el Ministerio Público, tanto como desde las personerías, como
la Defensoría, la Procuraduría, ¿sí? Debería haber un mayor acercamiento con estas necesidades. ¿Por qué? Porque si nos referimos a poblaciones bien marginadas, es difícil que puedan llegar por sí mismas a esos espacios públicos de discusión. Lo que se puede hacer es, mientras se sigue trabajando en cómo llevar esas voces a esos espacios públicos de representación, es cómo por lo menos llevar sus necesidades a esos lugares, de manera que se puedan ir satisfaciendo esas necesidades mientras se logra allanar más el camino para la participación política de las mujeres y de las personas de género diverso en términos más equitativos, ¿sí? En términos de poder y de capacidad para tomar las decisiones que generen los cambios necesarios por ellos mismos, lo que ellos sienten. Debemos reconocer desde luego eso, ¿sí? Y es que se haya avanzado no quiere decir que ya estemos ahí, que ya lo logramos, ¿no? Vamos por un camino y toca seguirlo y fortaleciendo para pues que cada vez haya más mujeres y personas de género diverso en estos espacios, en los consejos municipales, en las juntas de acción comunal, las asambleas departamentales, en los tribunales jurisdiccionales, en las altas cortes, en el Congreso, ¿sí? En los ministerios, en cualquier posición donde sea posible tomar una decisión, debe haber cada vez mayor diversidad de los participantes. En las juntas directivas de entidades importantes, Ecopetrol, por ejemplo, ¿sí? En el Banco de la República, se necesitan otras miradas, porque las ópticas diferentes no solamente nacen de los conocimientos técnicos, sino de las vivencias particulares. Y eso puede repercutir en cualquier área del conocimiento. Esto además va a fortalecer sí o sí la democracia. ¿Por qué va a fortalecer la democracia? Porque la democracia es un diálogo y es una construcción colectiva sobre las diferencias. De manera que entre más pluralidad de voces hayan los diálogos, más productivos y más fructíferos van a ser las conclusiones y la síntesis de esos diálogos. De esta manera, pues la promoción de los derechos civiles y políticos debe estar enfocada ahora en encaminarse a una sociedad más igualitaria y más incluyente, ¿sí? Que se preocupe por esa igualdad material de la que venimos hablando hace rato, de esa igualdad material en el acceso a las oportunidades y también en que se escuchen las necesidades y se puedan tomar decisiones. Con esto cerramos esta primera parte del módulo relacionada pues, con los asuntos de género en los derechos civiles y políticos.